promedio de las lecturas de los sensores, por ejemplo, entonces se requería sumar. Otra cuestión es que a veces el sumador es necesario para subir el nivel del voltaje de la señal deseada. Es decir, podemos subir un voltaje alterno, es decir, que tiene dos polaridades, positivos y negativos. Se puede subir con una corriente de DC hacia arriba o hacia abajo. Ese tipo de acción que le hacemos a la señal se llama desplazamiento en la vertical, ¿no? Del voltaje. A veces es necesario cuando nuestro sistema solamente acepta voltajes positivos y no negativos. Entonces, queremos que sea el mismo comportamiento, pero al no aceptar voltajes negativos, lo que hacemos es sumarle una corriente de DC y desplazarle hacia arriba, ¿no? Entonces, a veces se utiliza el sumador precisamente para desplazar la señal, ¿no? Ya sea hacia arriba, voltajes positivos, o hacia abajo, voltajes negativos. Y bueno, les comentaba, teníamos ahí una sesión de en multisim, ¿no? Para hacer este tipo de configuraciones básicas, ¿no? El restador, como su nombre lo dice, en vez de sumar los dos voltajes de entrada o los voltajes de entrada, lo que va a hacer es restar. A diferencia del sumador, chicos, el restador solamente puede restar 2 voltajes, ¿no? Y el sumador no. El sumador puede sumar n voltajes, ¿no? Entonces, como que es una de las limitantes que tenemos en el restador. Es muy importante recordar que el restador también se le conoce como diferencial, ¿no? A ver, no sé si alcancen a ver esta parte de aquí. Ahí está. ¿Sí lo ven en el circuito, chicos? Sí, sí se ve. Va. En este caso, la ganancia del restador, ¿no? En esta configuración, ¿de cuánto es? ¿Se acuerdan? Vamos a ver, Anabel. ¿Estás ahí? Sí, profe, espérame. Uh-huh. Creo que no está Anabel, ¿verdad? ¿O sí me contestó? De la primera serían 48.95. En esta configuración, Anabel, en la de diferencial. Ok, ¿cómo sacaste la ganancia? La ganancia. Pues el de la resistencia 1 la multipliqué por 0.55 y después ese lo multipliqué por el voltaje inicial de 8.9. ¿De dónde sacaste desde el punto 5? El punto, el 5.5 Ajá. de la resistencia inicial, esta que está al 55%. Ok. Esta, ¿no? Sí, esa. Ok. Acuérdense que la ganancia va a depender de los componentes externos, ¿no? Como en este caso RF, R2 y R1, ¿no? En este caso, la ganancia también vamos a contabilizar esta R3, ¿no? Pero bueno, si ustedes observan,
las resistencias, las 4 resistencias tienen el mismo valor. Esto significa que el amplificador diferencial tiene una ganancia unitaria. ¿Vale? Entonces, al tener una ganancia unitaria, la ganancia vale 1. Independientemente de lo que conectemos después, es decir, los voltajes de entrada, nosotros debemos de garantizar que este amplificador diferencial tiene una ganancia unitaria, ¿no? ¿Qué significa esto? Que solamente voy a restar, si ustedes observan aquí, el voltaje de salida solamente va a ser la resta del voltaje de entrada 1 menos el voltaje de entrada 2. ¿Vale? Entonces, en este caso, el voltaje de entrada 1 está aquí y le voy a restar lo que está acá. ¿Ok? No sé si quedó claro ahí. ¿Por qué la ganancia es 1? La ganancia es 1 porque las 3 resistencias son iguales, ¿no? Bueno, las 4, ¿no? Así es. Ok. ¿Ok? Entonces, siempre que observemos un amplificador diferencial, ¿sale? Siempre que veamos un amplificador diferencial, cuyas resistencias RF, R1, R2 y esta R, R3, si son todas iguales, quiere decir que solamente el amplificador va a hacer la resta, sin darle una ganancia, ¿sale? O sea, no las va a atenuar, no las va a amplificar, simplemente las va a restar. En este caso tenemos una ganancia unitaria, entonces el voltaje de salida lo que va a hacer es tomar los voltajes de entrada y los va a restar. ¿De qué manera lo va a hacer? Pues bueno, como les comentaba, va a ser el voltaje de entrada 1, que es este, que vale 8.96, ¿no? Aprox. Y le va a restar el voltaje de la entrada 2, que es este. Y bueno, en este caso el voltaje vale 4.93. Si no tuviéramos un voltímetro aquí, ni aquí ni acá, todo lo que tenemos que hacer es un simple divisor, ¿no? En la parte de los potenciómetros, ¿sale? En la parte de los potenciómetros, para calcular el voltaje que tenemos en las entradas. ¿Ok? Muy bien. En este caso, vamos a restar los dos voltajes, es decir, los voy a comparar. Si el voltaje de salida fuera positivo, significa que el voltaje de entrada 1 es mayor que el voltaje de entrada 2. Si el voltaje de salida fuera negativo, significa que el voltaje de entrada 2 es más grande que el voltaje de entrada 1, ¿no? Entonces, quieran que no, la polaridad del voltaje de salida a veces nos da información relevante de que cuando es un voltaje más grande que el otro, ¿no? O cuando son iguales. Cuando son iguales, los voltajes aquí al restarse, pues nos va a resultar un voltaje de 0 volts. Entonces es muy importante conocer cómo se comporta el amplificador diferencial cuando la ganancia es unitaria, ¿no? Es decir, solamente hacemos la resta. ¿Se acuerdan de la ganancia del amplificador diferencial? ¿Cómo que era igual? Era igual entre la resistencia final y entre la resistencia inicial, ¿no? A ver, Dani. ¿Es esta RF, dices? Ajá. Entre. La de salida entre la de entrada, ¿no? ¿Esta resistencia entre cuál? ¿Esta o esta? Entre la 1, la 1, la R1. Y sería por voltaje, ¿no? De entrada. Okay. Ya sé que tengamos el voltaje de salida, ¿no? Nosotros podemos calcular la ganancia de este amplificador con la siguiente expresión, pero ahí les va la condición. ¿Qué os voy a poner? Esto? Es RF entre R1, ¿no? Esa sería como que la ganancia de voltaje, ¿vale? Esta ganancia de RF entre R1
Es válida siempre y cuando estas resistencias de entrada se igualen, es decir, tengan el mismo valor. Y esta resistencia RF y esta resistencia R3 también deben ser iguales, ¿no? Pero pueden ser diferentes entre este y esta. Por eso es que tenemos una relación. Cuando son iguales, pues dale 1, ¿no? Porque son iguales estas dos. Pero estas deben ser iguales, al igual que estas, para que pueda yo obtener la expresión de la ganancia así. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Va. Ahora, si la ganancia es unitaria, aquí en este mismo ejercicio, y yo conozco los voltajes de entrada, simplemente puedo predecir cuánto vale el voltaje de salida. Simplemente, ¿qué tengo que hacer, chicos? Tengo que restar, ¿no? Siempre en el orden, acuérdense. El voltaje de entrada 1, que es en la no inversora, menos el voltaje de entrada en la inversora. Voy a restar este menos este, ¿ok? Y en este caso, pues es 8.96 menos 9.4, o 4.9, pues nos da 4, ¿ok? Volts. Así de fácil, ¿ok? La resistencia de carga, cuando estén en el proceso de simulación, la pueden omitir, ¿no? No pasa nada. Como estamos utilizando pues, instrumentos muy ideales, pues esto no pasa nada si le quitan la resistencia de carga, ¿no? Entonces, ¿sí quedó claro cuándo esta ganancia es válida? Sí. Sí, con la regla que nos mencionó, ¿no? A ver, ¿cuál es? A ver, repítalo. Acá R2 y R1 iguales y RF y R3 iguales para poder hacer la proporción de RF con R1. Es correcto, ¿vale? Y solamente pueden encontrar ya sea una ganancia unitaria o una ganancia así. Podemos encontrar la forma generalizada, pero no tiene mucho sentido. Normalmente esta configuración se utiliza para restar o para restar y tener solamente una ganancia, no ganancias individuales, como que eso no se ocupa en la práctica, ¿no? Entonces, solamente con que recuerden que este es igual a la ganancia, y si todas son iguales, pues es unitaria, ¿no? Así de simple. Ahora, aquí el signo desaparece, ¿eh? Porque estamos utilizando el amplificador operacional en sus dos entradas, ¿vale? Entonces, no estamos utilizando solamente una entrada, ¿no? Para decir que tenga un signo positivo o un signo negativo, ¿no? ¿Vale? Entonces no se me vayan a confundir por ahí con el inversor. Perdón, ¿puedes repetir lo del signo? ¿Lo del signo? Sí, sí, lo que acaba de mencionar no lo capté bien. Les comentaba que aquí el amplificador diferencial o restador no puedo llamarle inversor, ¿no? O no inversor, como eran los amplificadores anteriores. Porque aquí estamos utilizando las dos entradas, ¿no? Entonces tenemos dos voltajes de entrada. Y la polaridad lo va a dar la resta de esos dos voltajes de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias, profe. Vale. Entonces por eso les decía, no se van a confundir que pueda existir un amplificador diferencial inversor o no inversor. Eso no existe. Simplemente es un restador. En el sumador, si se observa el de acá, sí teníamos un signo menos, ¿vale? Entonces se dice que el amplificador es sumador inversor. Pero en el caso del restador no hay signos, ¿vale? Va a depender del resultado de estas dos restas, de estos dos voltajes. ¿Ok? Eso es lo que quería darme a entender, ¿vale? Ok, profesor. Va. Vamos a ver un ejemplo muy básico. En este caso, observen que a veces en nuestros diseños
lo que se nos proporciona es una ganancia, ¿no? Y desconocemos algunos de los elementos de la configuración. Por ejemplo, aquí nos dice que completemos el diagrama siguiente para el circuito amplificador inversor, ¿vale? Con ganancia de 2. Entonces, dibujamos la configuración. Esta es la configuración del amplificador inversor. Y observamos que proponemos una resistencia R1. La resistencia RF lo vamos a obtener con la fórmula de la ganancia. Acuérdense que la ganancia de un inversor es RF entre R1, ¿no? Entonces aquí conocemos una de las elementos de la ganancia, que es R1, y nos falta el otro, que es RF. Entonces simplemente despejo RF. RF va a ser igual a la ganancia por R1, ¿no? Así de simple. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esto lo que estamos haciendo aquí es un diseño, ya no es un análisis, es un diseño. Entonces vamos a encontrar los valores que nos proporcione la ganancia deseable, ¿no? Entonces en este caso la ganancia vale 2, R1 vale 2.2 kilo ohms. Si nosotros multiplicamos, ¿de cuánto nos da? No, nadie quiere participar. 4.4. Perfecto, Tania. Ok, ya te anotamos. 4.4 kilo ohms. No se les olvide las unidades, porque luego en los cálculos o cuando hacen sus análisis o diseños, están tan acostumbrados de utilizar puros kilo ohms y ya no los omiten, ¿no? Las unidades. ¿Difícil o fácil el ejemplito este? Esto es sencillo. Muy bien. Aquí es un ejercicio de análisis, ¿no? Porque conocemos todos los elementos del circuito y lo que queremos encontrar es un valor de la ganancia. Si es un amplificador, ¿de qué tipo es? Julio César dice que es inversor. ¿Es correcto? Muy bien. La entrada está en la 2. Ok, y acuérdense que la 2 es la inversora. Y en este caso va a ser un amplificador inversor. La ganancia del amplificador inversor, recordemos que es la relación entre la resistencia de retro entre la resistencia de entrada. ¿Vale? Y pues lógico que la resistencia de entrada pues es R1, ¿no? Entonces aquí simplemente ¿qué tengo que hacer para encontrar la ganancia? Pues aplicar la fórmula, ¿no? O la expresión RF entre R1. Vale, un K1 entre 2.2. ¿De cuánto es la ganancia, chicos? .45. Y es adimensional la ganancia. Ok, muy bien. Punto 45. Ajá. Ajá. Entonces, recordemos que hay ciertas ganancias que tienen unidades. Si ustedes lo visualizan así, nada más hay que recordar de qué tipo de amplificador se tiene, ¿no? Para poner unidades. Pero bueno, en este caso, pues, queda .45. ¿Ok?
Ejemplo 3. Dice que para el siguiente circuito, ¿qué parte deberá ser corregida? En cuanto se realice la corrección del circuito, determinar su ganancia. Observemos, este tipo de amplificador, ¿de qué tipo es? ¿No inversor o inversor? Sería un inversor. Es correcto. Y la parte que se tendría que corregir, yo creo, es la resistencia R1 a 4.7 kiloohms. Aquí me falló un poquito el audio. A ver si me puedes repetir, por favor. Sí, la parte que yo creo que se tendrá que corregir es la resistencia R1 a 4.7 kiloohms. Bueno, en caso de que busquemos la ganancia unitaria. Ok. Bueno, ese es por una parte, pero la ganancia puede ser unitaria y no pasa nada. O sea, eso es lo que podemos observar, son los datos que nos dan. Miren, esta resistencia puede ser diferente a esta, no pasa nada, ¿no? Puede atenuar, puede amplificar o puede ser un simple seguidor, ¿no? Ahí no tenemos ningún problema. El detalle aquí es esta resistencia, la R2. La R2 vale 4.7. Y recordemos un poquito que esta resistencia también le llamamos resistencia en paralelo, ¿no? No sé si se acuerdan. Que esta resistencia la obtuvimos cuando la podemos obtener con el paralelo de la resistencia de retro y la resistencia R1. Entonces, quiere decir que el valor de R2 es incorrecto, porque no es el paralelo de estas dos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí lo vieron? Chicos, ¿están ahí? Yo no lo capté. ¿No? A ver. Acá. Empezamos a ver el nuevo. Acá por acá. Pues me moví esta cosa. Ahí está. Ok. Esta resistencia, ¿se acuerdan que les dije que puede estar incluida o la podemos omitir? La pasamos directamente a tierra, ¿no? Aquí a 0 volts. Si la incluimos, esta resistencia se llama RP. No sé si se acuerdan que era una resistencia en paralelo. Es decir, su valor de esta resistencia era el paralelo de estas dos, de RF y R1. Entonces, cuando ustedes saquen el paralelo de esta RF y R1, no les va a dar 4.7, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces aquí tenemos el que corregir este valor. Este debe ser un valor diferente a 4.7. Ahora, ya una vez que corrijamos este valor, la ganancia simplemente la determinamos entre RF entre R1, que es 4.7 kiloohms entre 2.2 kiloohms. ¿Ok? ¿Cuánto vale?
2.13. 2.13. Una de las ventajas que tenemos, chicos, en utilizar matemáticas es que podemos comprobar nuestros resultados, ¿no? En este caso, pues si tenemos una ganancia de 2.13, al multiplicar por R1, encontramos el valor de RF. Si encontramos un valor de RF diferente a este, pues algo hicimos mal en la división. ¿Vale? Entonces, es muy fácil corroborar nuestra información, ¿no? Para el caso de análisis. Siguiente ejemplo. Bueno, ¿tienen dudas del otro? Ya me pasé esta. No, pero quedó bien. ¿Todo bien? Ok. Siguiente ejemplo. Ok, aquí nos piden en el ejemplo 4 que diseñemos un amplificador inversor unitario, ¿vale? Unitario. Y nos dan el valor de la resistencia de deriva, o la de que se llama también paralelo, que vale 4.7, ¿sale? Kiloohms. ¿De cuánto debe ser estas dos resistencias? A ver, ¿quién quiere participar? De 4.7 kiloohms. 4.7 kiloohms. Estrictamente, habíamos dicho que esta resistencia R2, ¿no? Apenas lo acabamos de decir, es el paralelo, ¿no? De estas dos, RF y R1. Estrictamente hablando, ¿no? O sea, lo que es correcto, ¿no? Entonces, si este fue el resultado del paralelo de estas dos, ¿ok? ¿Cuánto valen estas dos, RF y R1? No, ¿sabes qué lo podemos hacer? Pásame el archivo. Hago ¿cómo se llama? Un drive, y ahí tú vas poniendo los tuyos, los que te van cayendo en tiempo real, tú pones los tuyos y yo voy poniendo los míos. Ahí le vamos a aventar. Y ahí, en el momento que tú lo quieres revisar, ahí lo vas a ver sin problema. Ahí ya sea yo o tú. Entonces podemos estar trabajando con el archivo al mismo a la vez, para no estar de que hoy esto y lo otro, si no, ya al final lo pintamos y hacemos el pinto. Sí, para que, sí, porque alguien me está diciendo pues, para que corrigiera lo de la carta definitiva, y dijo que si tiene problemas con los mismos en cuestión de software. ¿No? ¿Ya lo calcularon o lo vieron? ¿Cuánto valen? ¿Podemos hacer un despeje, profe? ¿O algo así? ¿Un despeje?
sin problema. Por ejemplo, aquí les voy a poner, que a lo mejor no lo recuerdan un poquito. Aquí lo que vamos a hacer es poner lo que es RP, fuera R1, paralelo de RF. ¿Vale? Entonces, esta resistencia se obtiene del paralelo de R1 y RF. ¿Ok? Y yo ya tengo esta resistencia RP. ¿Qué valor tendría que ser R1 y RF? Para una ganancia unitaria, por supuesto. ¿No lo ven? No. A ver, Julio me dice que son 4.7 la fórmula del paralelo es la de R1, R2 y entre R3. Así es. Así es, Julio. Acuérdate que el paralelo es la multiplicación entre la suma, ¿no? Entonces, si tú tienes aquí dos resistencias iguales, ¿no? Porque deben ser iguales si no la ganancia no fuera unitaria. Si esta resistencia fuera igual a esta, al sacar el paralelo, ustedes obtienen que RF es la mitad, ¿no? RP, perdón, es la mitad que RF, ¿no? Bien, aquí lo vas a poner. Entonces, en pocas palabras, profe, se podría decir que este es el, ¿cómo decirlo? Ya ve que cuando las resistencias son iguales en paralelo, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? La resistencia, bueno, ¿cómo se llama? Equivalente es la Ajá. mitad, ¿no? Es correcto. Entonces vale 9.4 las resistencias. Así es. Uh-huh. Es esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, vale, ¿cuánto resultó, chicos? 9.4, profe. Exactamente, este es 9.4 kiloohms. Uh-huh. ¿Sí quedó claro más o menos o no? Sí, profe. Vale. Esto se logra gracias a que nos piden que sea un amplificador unitario, ¿vale? Si no, pues tendríamos que tener que proponer una para calcular la otra, ¿no? Pero en este caso, como es unitario, pues simplemente si tenemos esta resistencia, este debe ser el doble, ¿no? Así de fácil. Uh-huh. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna duda de este? Va, todo bien. A ver, ¿dónde está Mauricio? ¿Estás por ahí? Sí, profe, aquí soy. A ver, Mauricio, ¿qué nos piden en este ejercicio o en este ejemplo? ¿Lo leo? Ajá. Se requiere amplificar una señal de un transductor con la ganancia que habrá de calcularse. Sin embargo, se espera que la señal de salida sea un rango de 0 a más 10 de voltaje, ¿no? Ajá. ¿Qué modificaciones deberán realizarse en el diagrama?
¿Cuál es el rango de la entrada? Trazar diagrama modificado. Ok. ¿Qué configuraciones tenemos? Ahí lo vemos. Tenemos esta configuración. Y tenemos otra configuración. ¿Sale? Observen. Nos piden en nuestro diseño que la salida la señal de salida de nuestro acondicionamiento de la señal sea de un rango de 0 volts a 10 volts. ¿Sale? Ahí quedamos claro. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. La salida debe ser de 0 a 10 volts. Y la entrada, observen, aquí está la entrada, es de 0 a 1 volt. Entonces es muy fácil en este caso, cuando queremos que nuestra salida sea 10 veces, ¿no? Porque el rango máximo del transductor es 1 volt, ¿no? En la entrada. Y el rango máximo a la salida de nuestro acondicionador es 10 volts. Entonces la ganancia de todo el sistema ¿de cuánto debe de ser? Ajá, Julio. Muy bien, debe ser de 10, ¿no? Ok. ¿Qué ganancia tiene este amplificador? Es unitaria, ¿no? No, observen bien. Es un inversor, acuérdense. Este es un inversor. La ganancia de un inversor es RF3R1. ¿Cuánto vale? Sería de 10, ¿no? Oye, es correcto, Uriel. Es de 10. Por eso aquí dice que la ganancia es RF3R1. Esto es igual a 10 entre 1. Entonces la ganancia es de 10. Ok. Si nosotros utilizáramos solamente este amplificador inversor, a la salida del amplificador tendremos también un rango entre 0 y 10 volts. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no utilizo solamente este? Porque es un inversor, entonces la salida sería negativa. Es correcto, ¿no? Porque en nuestro ejemplo, bueno, nuestro diseño, requerimos un rango de voltajes positivos, ¿no? No negativos. Entonces, sí, efectivamente el amplificador inversor nos da la ganancia, pero nos invierte la señal, nos cambia la polaridad, cosa que no requerimos, ¿no? No es necesario. Entonces, por eso sé que se conectó otro amplificador inversor con una ganancia de ¿cuánto? De 1. Es correcto.
es de 1, ¿no? Muy bien, Julio. ¿Siguen teniendo todos? Va, entonces este vale 1. No queremos ya amplificar porque ya la amplificación lo hizo el primer amplificador. Entonces simplemente este amplificador lo que va a hacer es invertir la polaridad de la señal de salida. Entonces este signo lo quitamos y ahora se convierte en positivo, ¿no? Va a irse desde 0 hasta 10 volts. ¿Sí quedó claro el ejercicio, el ejemplo? Sí. Ok. ¿Qué pasa? El transductor está aquí. Nos da la salida del transductor o el sensor, ¿no? Lo estamos acondicionando para obtener una salida deseada. A estos dos circuitos se le llama acondicionadores de señal. Así de fácil. Y ustedes observan, son configuraciones básicas del OPAMP, ¿no? Entonces, todas las configuraciones básicas del OPAMP se convierten en un acondicionador de señal cuando manipula o modifica las señales del transductor. Ok, está muy sencillito, ¿no? Todavía. Pues no le subimos el nivel, ¿no? Pero bueno, hasta quiero que vayan poco a poquito entendiendo las configuraciones, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Anabel, ¿dudas? Ninguna, profe. Perfecto. Javier. Ay, no. Se fue. No, Javier, ¿no? Ya se fue. ¿Todo bien? Perfecto. Sí, todo bien, profe. Muy bien. A ver. Este es otro ejemplo ya, también. Pero ya estamos utilizando un sensor de pH. Nos dan la salida. Aquí está. Y dice que si se requiere que la señal del sensor tenga un rango de 0 a 10 volts. ¿Sale? Si ustedes observan, chicos, ¿qué circuito acondicionador se requiere? Si tenemos un voltaje pequeño y queremos un voltaje grande. Tania, ¿estás ahí? Un amplificador. El circuito acondicionador que requerimos en este tipo de sensor es un amplificador. ¿Vale? ¿Qué tipo de amplificador tenemos que agregar? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Guadalupe? ¿Cómo está? Itzel. Sí,
¿No? ¿Vale? Una operación sí estamos de acuerdo, pero observen bien. Si yo utilizo, por ejemplo, un amplificador inversor, que es este, bueno, necesito saber la ganancia, ¿no? La ganancia, en este caso, ¿de cuánto debe de ser? Muy fácil. Acuérdense que la ganancia es el voltaje de salida, aquí está, entre el voltaje de entrada, aquí está. No tomo 0 entre 0, ¿no? Porque pues eso no hay ganancia. Pero sí puedo tomar el voltaje final, bueno, máximo de salida y el voltaje máximo de entrada. Y así puedo calcular la ganancia total del amplificador. Ok. Entonces en este caso, pues observa muy bien Javier. Muy bien, Itzel. Efectivamente, la ganancia vamos a tener que dividir 10 volts entre 320, ¿no? Como está aquí. Y la ganancia resultó que vale 31.25, es correcto, ¿sale? Entonces lo que estamos haciendo aquí es un diseño, ¿sale? Es un diseño. Teniendo la ganancia, puedo yo proponer una resistencia. En este caso estamos proponiendo la resistencia R1, 2.2 kiloohms. A multiplicarse el 2.2 kiloohms por la ganancia, estoy obteniendo la resistencia RF, ¿sale? Es simplemente un despeje, no hay tanto truco aquí, ¿no? La ganancia es esta, acuérdense. Y para despejar RF simplemente paso R1 multiplicando la ganancia, ¿no? No hay truco. Teniendo la ganancia, que ya lo calculamos, de acuerdo a nuestro problema, lo multiplico por la resistencia R1, que vale 2.2, y me sale una resistencia RF de 68.75 kiloohms. Esta resistencia comercialmente no la tengo. Lo que tengo que hacer es pues, colocar un potenciómetro en dado caso, ¿no? Para tener la ganancia exacta. ¿Qué más tendríamos que modificar? Sería todo, ¿no? Ok, pero acuérdense, nos piden de 0 a 10 volts, ¿no? Voltajes positivos. Julio, muy bien. Falta un inversor, ¿no? O hay que invertir la señal. Esa inversión tendría ganancia. Sería una unitaria. Es correcto, ¿no? Sería unitaria, ¿no? Igual Julio contestó por el chat. Muy bien, Julio. Ya van participando, ¿eh? Ahí voy tomando el récord. Va. Entonces, nos falta agregar un inversor. Aquí está. Aquí está. Este es un inversor con ganancia unitaria. ¿Sale? Entonces, ¿sí vieron por qué se agregó este inversor? Ese es para que cambie mi voltaje de salida positivo, ¿no, profe? Y lo ponemos las resistencias iguales para que sean la ganancia igual a 1, ¿no? Así es. Ok. Así es. Va, entonces, pues lógico que la mayoría de nuestras aplicaciones o nuestros diseños, pues siempre vamos a buscar que nuestros rangos de variación de los sensores o transductores sean voltajes positivos, ¿no? Porque eso nos permite después introducirlo a un sistema de control o a un sistema de medición
o a un microprocesador, o a un microcontrolador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es más fácil manipular voltajes positivos que negativos, ¿no? Entonces, siempre buscamos que nuestra salida del amplificador no sea afectado con los valores del transductor, ¿no? Es decir, que si el transductor maneja puros positivos, también queremos que los voltajes salida sean también puros positivos, ¿no? Muy bien. Ahora, este es un ejemplo, ¿no? Que simplemente cuando ustedes quieren tener un amplificador con ganancia unitaria, ustedes proponen las resistencias, ¿no? Si somos estrictos aquí, chicos, la resistencia R2 está mal, ¿están de acuerdo? Aquí tendría que ser la mitad. ¿Sí o no? De entero. ¿Por qué esta resistencia está mal? Muy bien, Dani, ¿se quedó claro? Que ya se le fue. Muy bien. Ok, Tania nos pregunta. Bueno, pues están aquí las preguntas, pero no vamos a poner aquí. Estamos. Ok, Tania nos dice que la resistencia R2 de 2.2K, ¿podemos omitirla y solo conectarla a tierra? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos voltajes considerables, ¿no? 320 milivolts. Si aquí ya le vamos a bajarle a 10 milivolts, ¿no? Pero les comentaba, el valor de esta resistencia lo más recomendable es que sea el paralelo de estas dos. ¿No? ¿Qué pasa si dejamos igual las resistencias? ¿Ok? Lo que puede pasar, chicos, es que en la parte de las corrientes va a haber un desajuste. Va a consumir un lado más corriente que en el otro, ¿no? Esto no afecta debido a que estamos manejando voltajes. Pero si estuviéramos manejando corrientes, entonces aquí sí afectaría. Entonces ahorita por lo que estamos manejando voltajes no pasa nada si esta resistencia la omitimos, si la dejamos igual. Pero lo más correcto para evitar si manejas voltajes o corrientes, lo recomendable es que esta resistencia sea el paralelo de estas dos. ¿Vale? Entonces ya resolví tu duda, Julio. No, lo que pasa es que, mira, si hay dos tipos de No sé si está Julio por ahí. Ya no contestó. Creo que ella me abandonó. Ok.
Ajá, es correcto, Julio. Así es. O sea, lo correcto es que hagamos un equilibrio entre las entradas del OPA, ¿no? Siempre. Por eso es que se debe de poner siempre esa resistencia, ¿no? Pero como ya tenemos voltajes grandes, ¿no? O no tan pequeñitos, entonces si omitimos esta resistencia en la práctica, no nos afecta mucho, ¿no? Entonces, en realidad, la podemos omitir, ¿no? Pero ya cuando manejemos corrientes pequeñitas o voltajes muy pequeñitos, sí es recomendable ponerla, ¿no? Para equilibrar las entradas solamente. Ok, pasamos a esta. En este caso, por ejemplo, chicos, estamos viendo la utilización de un sumador inversor. Aquí está. Aquí tenemos datos, n datos que pueden provenir de varios sensores, ¿no? Y esos sensores lo que vamos a hacer es sacar su promedio, ¿no? Del dato o de la medición. Si voy a sacar el promedio, no voy a amplificar, ¿están de acuerdo? Solamente voy a sacar un promedio, es decir, voy a sumar. Entonces, todas las resistencias de nuestro sumador deben ser iguales, ¿vale? Para poder solamente sumar. Como voy a sumar 3 datos, solamente se colocan 3 entradas, 3 datos, ¿ok? Pero acuérdense que esto es un sumador inversor, ¿no? Entonces aquí no nos manejamos por datos negativos. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar otro inversor a la salida, ¿no? Como está aquí. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es, una vez sumado, voy a invertir la señal, ¿vale? Pero, ¿qué tenemos aquí? Voy a sumar y lo voy a multiplicar por 1 entre n para sacar el promedio. N es el número de datos por número de entradas. ¿Cuánto vale n? Dos. ¿Mande? 1 y 3. 3, ¿no? 1 entre 3. Entonces la ganancia es 1/3, ¿estamos de acuerdo? Si lo vemos así, ¿no? Yo multiplico 1/3 por los datos, la suma de los datos, entonces 1/3 se vuelve la ganancia, ¿no? Del inversor. Julio 13, Javier igual, ¿verdad? Ok. Entonces simplemente lo que voy a hacer es, si lo vemos desde el punto de vista de ganancia, voy a tener la señal proveniente del sumador. Entonces, lo que voy a hacer es que va a ser igual a ganancia 1/3 y despejo solamente el valor de R. Propongo R1, ¿no? Y despejo R. Y aquí está. La ganancia vale 0.33 porque es 1/3. Lo multiplico por 2.2K y me da la ganancia. Tengo la resistencia RF. Esta RF es la que requerimos aquí para poder atenuar la señal. Y además, vamos a requerir este inversor para quitarle el signo menos. Entonces, hacemos dos funciones. Quitamos el signo menos del sumador y promediamos con esto. Este suma, este invierte y promedia. ¿Sí quedó claro? Todas estas dos configuraciones lo que hicieron es promediar las señales de entrada, ¿no? Entonces un promediador
Es el conjunto de los amplificadores, ¿no? Vale. Entonces, para sacar el promedio de, digamos, del segundo amplificador conectado, siempre debemos de hacer eso, hacer el promedio. A ver, no te escuché bien. Bueno, lo que pasa que lo que entendí, para sacar la ganancia de un tercio debo de hacer el promedio, ¿no? Esperando que lo establezcan el servidor, ¿verdad? Pero esa ganancia de un tercio va a ser el segundo amplificador. Es correcto. Ok. Esta parte de aquí es la suma. Si tú observas aquí, a la salida de aquí sería la suma, porque estas no tienen ganancia. ¿Sale? Y si tuviéramos otro amplificador, ¿qué promedio se ocuparía ahí? Ah, bueno. Si tuvieras otro amplificador, no sé, por ejemplo, si el promedio ahorita estamos de 3, ¿no? Pues si hubieran 2 datos, la n fuera 2, ¿no? Si tuviéramos 4 datos, la n fuera 4, ¿ok? La n va a depender de la cantidad de datos a promediar, y esa es la ganancia, sería un tercio, un medio, ¿no? Un cuarto, ¿no? Entonces se van sumando los datos de cada amplificador que saquemos, ¿no? Exactamente. Ok. ¿Sale? Tania, no sé si me escuchas tú bien, Dani. Sí, pero se escucha como ruido de voces de fondo, a ver si. Pero sí se escucha bien. Va, que aquí lo tienen aquí las clases al ladito. Espera. Ok, entonces en este caso pues son 3 datos. Podemos tener 4 datos, 5 datos, n datos, ¿no? Ahí no pasaría nada, ¿no? ¿Sí alcanzan a ver, chicos? Sí, profesor. Bueno, ok. Esta parte de las configuraciones básicas se utilizan mucho para el caso de filtrado, ¿no? Lo que es el integrador es una configuración básica. En vez de resistencia vamos a utilizar capacitores. Ustedes pueden integrar una señal analógica utilizando esta configuración, ¿no? En vez de una resistencia en la retro van a sustituirla por un capacitor. Y después pueden agregar un capacitor y una resistencia en paralelo. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esta configuración o de esta? ¿Sí la conocen? No. ¿No se acuerdan de los integradores, derivadores? ¿Cómo derivar, cómo integrar las señales? Sí, profe. ¿Sí te acuerdas, Dani, o no? De ese tema más o menos, pero sí sé un poco. Bueno, acuérdense que, por ejemplo, el detalle de trabajar con los capacitores o bobinas es que su impedancia del capacitor o su reactancia capacitiva, vamos a decirlo más formal, o la resistencia de la bobina, que es la reactancia inductiva, dependen de la frecuencia, ¿no? No es como la resistencia. La resistencia puedes meter una señal de frecuencia variable, de 100 Hz, 1 kHz, 1 GHz, y la resistencia, su valor de su resistencia no cambia, ¿sale? Pero en el caso de un capacitor y una bobina,
cuando tú lo sometes a un voltaje cuya frecuencia varía, la reactancia capacitiva de ese capacitor va a variar y va a variar dependiendo de la frecuencia. No sé si se acuerdan de circuitos de esa parte. ¿No se acuerdan? O más o menos. No, profe. Ok, vamos a ponerlo aquí. La reactancia capacitiva, vamos a llamarle XC, esa es la reactancia capacitiva. Va a ser igual a 1 sobre J. El J, acuérdense que es el número complejo, ¿sale? Por omega. Por la capacitancia, ¿no? No sé si hasta ahí. ¿Se acuerdan de aquí esta parte? Si ustedes observan, la reactancia capacitiva depende de la frecuencia que está. ¿Ok? Si lo vemos un poquito más a detalle, sería igual a 2pi por f, ¿no? La frecuencia. Acuérdate que omega es la frecuencia angular, que vale 2pi por f. Se los voy a poner también para que no haya problema. Omega va a ser igual a 2pi. Déjame introducir lo que es un símbolo, pi, por la frecuencia. Este es omega, vamos a ponerle omega, a ver si tenemos a omega. Ok. Bueno, lo voy a aumentar un poquito de tamaño para que lo visualice. No sé si alcancen a ver, chicos. ¿Se lo ven? Sí, Sí, profe. profe. El comportamiento que tiene la impedancia de este capacitor se comporta de esta manera. 1 sobre J omega C. Claro, C es la capacitancia, ¿no? de este dispositivo. Pero omega, recordemos que es igual a 2pi por f. Entonces, esta capacitancia, si ustedes observan, no es constante. Es decir, su impedancia que ustedes miden con el multímetro de este capacitor no va a ser constante. Va a depender de la frecuencia. Si esta frecuencia varía, pues también varía la reactancia, ¿no? Y así nos vamos. ¿Qué sucede cuando manejamos corrientes directas? Bueno, cuando manejamos corrientes directas, la frecuencia de una corriente directa no tiene frecuencia, entonces la frecuencia vale 0. No sé si me di a entender. ¿Sí quedó claro por qué la frecuencia de una corriente directa vale 0? ¿Me podrías repetir otra vez, por favor, profe? Va. Si la frecuencia de la señal, ¿no?, a la cual el voltaje se somete al capacitor, ¿no? Fíjate que este capacitor se va a someter a un voltaje. Si ese voltaje fuera de corriente directa, la corriente directa no presenta frecuencia, es decir, la frecuencia es 0. Entonces, la reactancia capacitiva va a ser igual a 1 sobre 0. Es decir, una impedancia
muy, muy grande que se considera como infinita. Y el comportamiento que tiene el capacitor es como si tuviéramos un circuito abierto. No sé si vieron ese comportamiento en circuitos. Sí. Sí, ¿no? Ok, entonces cuando trabajamos con corrientes directas, el capacitor se convierte como si fuera una impedancia muy, muy grande, ¿no? ¿Eso qué pasa? Pues no va a permitir el paso de la corriente, ¿no? Porque la impedancia es muy grande. Y por lo tanto, este amplificador se comporta como comparador, es decir, se va a saturar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero claro. Sí, profe. Ok, entonces, por esa razón, en la práctica se utilizó esta resistencia. Pasó de esta configuración, que es más sencilla, por supuesto, a esta configuración, utilizando RF. Entonces, a pesar de que nosotros utilizamos corrientes directas, no me importa si el capacitor se comporta como un circuito abierto. Siempre voy a tener una ganancia. ¿Quién me la va a proporcionar? Esta resistencia en paralelo. Aquí, esta resistencia en paralelo. Entonces, esta resistencia en paralelo lo que va a hacer es garantizar que siempre tengamos una ganancia en el integrador. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? ¿Por qué cambiamos de esta configuración sin resistencia a esta configuración con resistencia? Para garantizar una ganancia, ¿no? Esta nos garantiza siempre una ganancia y no se sature el amplificador, es decir, no se nos vaya nuestra señal hasta la fuente de alimentación, ¿no? Son voltajes grandes. Entonces, esta resistencia garantiza una ganancia y evita la saturación. Por eso en la práctica utilizamos más esta configuración que esta. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿O no? De ahorita no he encontrado la expresión del voltaje salida, eso no lo he visto. Por lo que me interesa saber es que distingan qué ventaja tenemos al utilizar la resistencia o sin la resistencia, ¿no? Y en estos casos, el capacitor, ¿qué función tiene? ¿O qué función toma, no? Bueno. La función que va a tener el capacitor precisamente es la de integrador, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Recordemos que lo va a poner. Espérenme.
Ahí sí ven la figura, chicos. Ahí miren. Ahí me escuchan. Sí, profe. Miren, recordemos un poquito aquí esta parte. El voltaje de un capacitor está dado por esta expresión, ¿no? Esta es la corriente. La corriente va a depender del tiempo. ¿Qué pasa aquí? La corriente depende del tiempo. Entonces, si la corriente del capacitor depende del tiempo, va a ser de esta manera. Va a ser igual a la capacitancia, su capacitancia, por la derivada con respecto al tiempo del voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor, acuérdense que es el voltaje en sus dos extremos. Si tú sacas el análisis de esta configuración, tú vas a obtener que la corriente que entra aquí va a ser igual a la corriente que entra por acá. Porque la corriente que entra aquí, acuérdate que vale 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Corriente, vamos a llamarle 1, va a ser igual a la corriente del capacitor. Esto es lo que se tiene las corrientes, ¿no? La corriente que entra es la corriente 1. Esta R. La corriente que sale de este nodo es la corriente del capacitor. ¿Sale? La corriente que entra al OPA vale 0. Condiciones ideales, acuérdense. Vale 0. Entonces, la corriente del capacitor tiene esta fórmula. Esta expresión. Va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor entre la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Hasta este momento, ¿tienen dudas de esta expresión? ¿Está aquí? ¿No? ¿Sí o no? Si no lo repetimos. ¿Se puede repetir la profe? Molestándole, perdón. Va. Ok, vamos a empezar desde aquí. Aquí va a entrar una corriente. Acuérdense que este es un inversor. Entra una corriente. Llega a este nodo y se deriva a esta corriente del capacitor. La corriente que entra al amplificador vale 0. Entonces, la expresión va a ser igual a la corriente 1. Pongamos que este vale R1. Es igual a la corriente del capacitor, que es esta expresión que está aquí. La corriente del capacitor está dada de esta fórmula. Es igual a la capacitancia por la derivada con respecto al tiempo del voltaje del capacitor. ¿Sale? Aquí está, de este lado. Entonces, de aquí, lo que vamos a hacer es despejar el voltaje de salida, que está aquí. Saben que el voltaje del capacitor está proporcionado por el voltaje de salida, porque el voltaje de aquí vale 0, porque aquí vale 0, acuérdense que es igual a los voltajes. Entonces, prácticamente el voltaje del capacitor va a ser el voltaje de salida. Por lo tanto, el voltaje del capacitor es el voltaje de salida, ¿no? Pero con un signo menos porque es inversor. Entonces, aquí lo que tenemos es menos el voltaje de salida. Entonces, ¿sí vieron cómo se modificó este? ¿Cuánto vale? Ok, perfecto. ¿Cuánto vale la corriente 1? Pues por ley de Ohm.
Acuérdense. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? Pues la voltaje de entrada. ¿Qué resistencia? Pues esta R. Entonces puedo sustituir la corriente 1 por voltaje vamos a ponerlo aquí. Voltaje de entrada. Okay. Voltaje de entrada entre la R, ¿no? Entonces quitamos la corriente 1, la quitamos y la convertimos en voltaje de entrada entre R. Y quitamos la corriente capacitor porque ya está aquí, está expresada de esta manera. Entonces la dejamos así. Dejamos así. ¿Vale? Aquí está el voltaje de salida, chicos. Lo que hay que hacer es despejar el voltaje de salida. Entonces aquí está ya el truco porque sale la integral. Porque para quitar el voltaje de salida, aquí, despejarla, está dentro de una derivada. ¿Cómo quitamos la derivada? Con una integral. Por eso es que integramos ambas partes para no alterar la expresión. Y que lo que nos queda es que esta queda como integral. Aquí está. Integral de BI. Esta R puede salir porque es constante de la integral. No afecta. El capacitor, la capacitancia puede pasar dividiendo y multiplica R. Aquí está. El signo menos pasa para acá. Y aquí está el signo menos. Y ya me queda solito el voltaje de salida, que es esto, ¿no? No sé si vieron aquí. Como despejé de aquí a acá. Y la constante de integración, ¿no? Bueno, eso es porque siempre hay una constante, ¿no? Al momento de integrar. ¿Qué función tiene? Lo que me decían, ¿qué función tiene el capacitor? Precisamente que el comportamiento del voltaje de salida cuando tenemos un capacitor en la retro es que está integrando la señal de entrada. Ese es el comportamiento, ¿no? O esa es la función del capacitor. Lograr que el comportamiento a la salida sea la integral del voltaje de entrada. Eso también lo podemos conseguir con una bobina, es correcto. Pero la bobina es más difícil conseguir valores, ¿no? Y a veces hay que diseñar la bobina, entonces es más complicado. Entonces mejor se utiliza el capacitor. No sé si tengamos dudas hasta aquí, chicos. Javier, no sé si quedó claro o no. Ok. Tania, estés por ahí. Ok. Entonces, cuando queremos un integrador, ¿no? Simplemente ponemos un capacitor en la retro y obtenemos esta expresión, ¿no? La que está aquí. Esta. Esta es la expresión de un integrador, ¿no? Pero tiene un signo menos, entonces hay que tener también cuidado que haya un signo menos a la salida, ¿no? Porque es un integrador inversor. Esta es la expresión sin retroalimentación, es decir, sin la resistencia de retro, ¿no? Sin la R. En esta R. Ya colocamos la R, nuestra expresión se modifica y me sale que sale un término adicional. ¿Qué es esto? Este es el término adicional, ¿sale? Pero bueno, eso lo vamos a analizar en el multisim, ¿sale? Ok.
Bueno, ahí está un poquito, déjenme ampliarlo. Ahí está, creo que se ve un poquito Oye, mejor ahí. pero de regreso sí te toca menos, ¿no? Sí me hago. Ok. ¿Listos? ¿Ya quedó claro esta parte del integrador? Sí, profe. Va. ¿Qué comportamiento tiene el capacitor conforme va barriéndose la frecuencia? Como les dije, si es una corriente directa, esto se hace circuito abierto. Entonces se tiene una ganancia muy grande. Pero si tiene una frecuencia muy grande, eso se comporta como un circuito cerrado, porque la resistencia es más pequeñita. Entonces la ganancia es cero. ¿Sale? Entonces, cuando utilicen un amplificador integrador inversor, las frecuencias o las señales de frecuencias muy altas las va a atenuar. Y las señales de frecuencias muy cercanas a cero las va a amplificar. Entonces, ese comportamiento es muy bueno para el caso de un comportamiento con filtro. Entonces, aquí surgió el primer filtro. El filtro significa eliminar señales no deseadas, ¿no? O atenuarlas. Bueno, si decimos que las señales de frecuencia pequeña las amplifica y las señales de frecuencias muy altas las atenúa, entonces deja pasar señales de baja frecuencia. Entonces, el amplificador integrador inversor se le conoce también como un filtro pasa baja, ¿no? De primer orden. Entonces, este también se utiliza como un filtro, ya no como un integrador, sino como un filtro. ¿Ok? ¿Cómo dijo? Filtro. Pasa bajas. No, perdón. Ajá, un filtro pasa bajas. Ok, gracias. Entonces deja pasar las bajas frecuencias, ¿no? Las señales de bajas frecuencias, porque las amplifica. Y las señales de altas frecuencias las atenúa, no las deja pasar. Entonces solamente deja pasar las de baja frecuencia. Por eso se llama pasa bajas, refiriéndose a las señales de baja frecuencia. ¿Vale? Entonces cuando tengamos un integrador hay que tener mucho cuidado en que en esa configuración se puede utilizar como un filtro o se puede utilizar como un integrador. Entonces hay que visualizar un poquito el contexto de todo el circuito para saber si se está utilizando como integrador o como filtro. No sé si lo habían visto así de esta manera también del integrador como filtros. ¿No, chicos? Sí, perdón, todo bien. Perfecto. Un caso contrario es el derivador. Si se dan cuenta, lo que cambia es la posición del capacitor. Si ustedes observan, chicos, el derivador, el capacitor no se encuentra en la retro, no está aquí, se encuentra en la entrada. Simplemente cambiamos el rol de estos dos elementos. La R que estaba aquí la pasamos a la retro y el capacitor que estaba aquí la pasamos a la entrada. Entonces se convierte en el operador inversor del integrador, que es el derivador. Entonces en vez de integrar, deriva, ¿no? ¿Y cómo deriva? Pues aquí sabemos que la corriente del capacitor es igual al capacitor por su voltaje del capacitor. Por eso ya no lo tuvimos que despejar, porque aquí ya está el voltaje de entrada. Y simplemente despejamos el valor de RC. Entonces, este es el más sencillito a veces de recordar. Y lo que se observa es el comportamiento del voltaje de salida, que depende del tiempo, va a derivar el voltaje de entrada. Ahora, esto también se puede saturar. Entonces, por eso se pone otra resistencia, pero ya no en paralelo con la de retro.
sino se pone en serie con la entrada. Ujú. Y esa resistencia, en vez de que se llame RF, se va a R1. Ujú. Y el comportamiento al final sería de esta manera. Ujú. Este término. Ok. Aquí está un poquito más ampliado. Aquí está. Tania, no sé si lo entendiste. Itzel, también. Uriel. Mauricio. Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Va. Sí, profe. Perfecto. Entonces, si ustedes observan, el capacitor con frecuencias pequeñas es una impedancia muy grande, entonces no deja pasar la señal. Caso contrario del integrador, ¿no? Entonces va a atenuarla. Pero cuando las señales tienen altas frecuencias, el capacitor se hace como un cortocircuito, entonces va a dejar pasar la señal. Entonces, el comportamiento que se tiene de esta configuración es que deja pasar las señales de frecuencias altas y las señales de frecuencias bajas las atenúa. Entonces, es el comportamiento inverso del anterior. Entonces, este es un filtro pasa altas, ¿no? Este deja pasar las altas frecuencias. Cuando ustedes quieren filtrar y dejar solamente pasar las altas frecuencias, pues este filtro es muy básico, ¿no? Y muy económico, ¿no? Se puede utilizar. Entonces, a diferencia del otro, este sí deja pasar las altas frecuencias. Muy bien, entonces, creo que ya son todas las configuraciones, al menos las básicas, chicos, ya las tenemos aquí. Y ya son todas las básicas. Claro que hay más configuraciones, pero se basan mucho en todas las que vimos aquí. El sumador, integrador, el no inversor, el derivador, restador, ¿no? Existen otras, por ejemplo, logarítmicos, ¿no? Los exponenciales, los multiplicadores de voltaje, los divisores de voltaje, entre otros, ¿no? Pero bueno, esos son configuraciones un poquito más especiales y casi no se basan en otras configuraciones más complejas, ¿no? Pero de estas configuraciones básicas, pues lo ponemos configuraciones básicas, se desprenden configuraciones un poquito más complejas, ¿vale? Entonces, si entendemos muy bien, muy bien estas configuraciones básicas, prácticamente las demás van a ser, pues, simplemente de recordar cómo se comportan en conjunto, pero no se nos va a dificultar mucho entender las otras configuraciones como tal. Pero si no entendemos las básicas, se nos puede complicar las siguientes configuraciones. Por eso es importante que estas configuraciones al menos las podamos analizar en el multisim y las podemos entender en cuanto al comportamiento de las señales, ¿no? ¿Qué pasa cuando una señal entra a un integrador? ¿Qué pasa cuando entra un inversor? ¿Qué pasa cuando entra un restador? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos comportamientos de las señales en estas configuraciones son esenciales porque nos va a permitir poder diseñar de acuerdo a nuestras condiciones y utilizar la mejor configuración que se necesite, ¿no? Para nuestros sensores. Es importante conocerlas. No les pido que se memoricen las configuraciones, sino que entiendan qué pasa con el comportamiento. Y en la medida de lo posible tengan ahí su tabla con las ecuaciones o las expresiones de los voltajes o las ganancias para que ustedes en un momento dado puedan diseñar, ¿vale? Podemos hacer el análisis de las configuraciones. No lo creí tan necesario porque algunas son ya repetitivas con la clase de electrónica. Pero si ustedes me dicen, profe, pues que hiciéramos un análisis hacia detalle del integrador, derivador, restador, etcétera, me dicen y lo hacemos, ¿no? Lo hacemos paso por paso, ¿no? Entonces pongo la pizarra de whiteboard y lo hacemos paso por paso, ¿no? No hay ningún problema.
¿Vale? Pero al menos yo creo que se las aprendan y estas configuraciones las vamos a pasar a Multisim y veamos el comportamiento. ¿Ok? Y ya la siguiente clase vamos a empezar ya a entrar a lo que son sensores. ¿Ok? Ya para que puedan ya acondicionar las señales con sus configuraciones básicas que ya conocieron y podemos utilizar ya aplicaciones con los sensores. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Muy bien. Ya no nos dio tiempo de ver el multisim. Me interesaba ver que conocieran un poquito las configuraciones ya básicas, todas. Denle un repaso. Creo que esta presentación ya está en Blackboard. Vamos, déjenme ver. No sé si ya la vieron en Blackboard. Según yo no. Bueno, entonces. Profesor, vamos a ver, supongo, ejercicio, ¿no? Ajá. Okay. Vamos a ver ejercicios, pero ya utilizando el multisim, ¿no? Ya para que puedan subir sus integrales con el multisim. Ok, si quieren de una vez se los voy a poner. Ahorita deben de ver el archivo, vamos a ponerlo. Ok, usted me dice si ya lo ven, ¿eh? ¿Ya lo ven, chicos? Ya lo subí. Ustedes pueden entrar a Blackboard y nada más me confirman, chicos, para ver si ya está. Sí, ya aparece, profe. ¿Ya? Excelente. Ah, ok. Ese es el archivo, Javier. Muy bien. Denle un repaso a ese archivo y ese archivo nos va a servir mucho cuando ya utilicemos en el multisim el día jueves. Ya empezamos con las configuraciones básicas y empezamos a hacer ejercicios para que vayan subiendo a la plataforma, ¿ok? Ya como acondicionamiento de señales, ¿no? Como tal. Les voy a dejar el día miércoles un entregable, es una investigación muy cortita sobre los sensores, ¿no? Para que entremos un poquito más de lleno y que ustedes hayan leído previamente algunos conceptos de sensores, ¿no? Pero es un entregable muy sencillo, ¿sale? Ok, profesor. Muy bien. Entonces el día miércoles se sube. No, el entregable los voy a dejar el día de hoy. Y para que me lo entreguen el miércoles, ¿va? Ok, profesor, entregado. Vale, chicos, pues cuídense mucho. Nos estamos conectando el día jueves. Y me parece que ya todos tienen multisim. ¿Alguien tiene problemas de la instalación o ya todos ya les jala bien? Por mi parte ya tengo el multisim, profe. Ok.
Entonces todo ya tenemos.